Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y a todas. Gracias por estar acá acompañándonos hoy en esta tarde en la que vamos a estar abordando museos de memoria y la ética en los museos. Para esto, pues tenemos una invitada de privilegio que ahorita presentaré. Sin embargo, mencionar que esta es una actividad que se hace en el marco de mi curso de museología de la Escuela de Artes Plásticas en la Universidad de Costa Rica, único curso que se da de museología, ahí hablando sobre la falta de oportunidades en relación a la formación y qué tan importantes son estos espacios de intercambio. Em, entonces, bueno, agradecerles a todos por estar acá conectados con nosotros, y decir también que la bienvenida viene en nombre o de parte también de ICOMLAC y ahora de ICOM Costa Rica. Ahorita le cederé la palabra a Antonieta para que nos dé la bienvenida también en nombre de ICOM Costa Rica. Desde ICOMLAC para nosotros estos espacios, como decía anteriormente, de diálogo regional son sumamente importantes, de cooperación, de reflexión en conjunto todos nosotros sobre, pues, de esta crítica, esta reflexión crítica sobre el rol social de los museos, que cada vez es más importante reconocerlos, y pues vinculó también este espacio a lo que es el Día Internacional de Museos. O sea, ya se está dando en el marco de esas actividades del DIM, que pues el lema, como bien muchos lo sabemos, es Museos uniendo un mundo dividido. Entonces, pues la idea de este espacio es reflexionar sobre eso, y por eso la invitación compartida entre ICOM Costa Rica, ICOM LAC, ICOM República Dominicana, y para eso le agradecería muchísimo a Antonieta, como presidenta de ICOM Costa Rica, que nos sea algunas palabras, que nos brinde algunas palabras. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y bueno, qué alegría darles la bienvenida en nombre de ICOM Costa Rica. Pues este es el inicio de las actividades para el Día Internacional de los Museos 2026 y bueno, como acaba de decir Laura, pues este año nos convoca con un lema que es bastante fuerte porque se trata de museos uniendo un mundo dividido, una invitación que también es muy poderosa en el contexto que vivimos frente a realidades que están marcadas por tensiones, por desigualdades, por múltiples formas de desconexión. Y bueno, aquí los museos se posicionan como espacios necesarios para encontrarnos, para escucharnos y para reconstruir sentidos en común. Así que iniciamos esta programación con esta conferencia que toca un tema profundamente relevante, el papel de los museos de memoria como agentes éticos en procesos de reparación, importantísimos en el diálogo, la sanación. Y bueno, nos honra contar con la participación de Luisa de Peña, que es presidenta de ICOM República Dominicana y directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, cuyo trabajo es un referente en este campo, y también como moderadora y gestora de la actividad, pues Laura Bonilla, que bueno, que si bien es su profesora en el marco de este curso que se imparte, pero también abierto al, al público, pues es presidenta de ICOMLAC, a quien agradecemos profundamente su cercanía, su compromiso constante con el fortalecimiento del sector museal en la región. Entonces, les invitamos no solo a disfrutar de este espacio, sino también Viva el tercer mundo, se me fue la luz. Obvio.
pero aquí estoy de vuelta y muchísimas gracias, Anto, por introducirme también a mí y bueno, no sé qué tanto se pudo abordar, pero sí me gustaría muchísimo, bueno, comentar un poco lo que decíamos anteriormente de la importancia de este tema de los museos de la memoria, justo en este momento que en diferentes espacios de la región se están desfinanciando, por no decir cerrando, porque no se están cerrando del todo. ¿Me escuchan bien o no? No me escuchan. Ay, qué pena más terrible. Ahora sí me escuchan. No voy a encender cámara. Ok, listo, perdón. A lo que iba era sencillamente decir que estos son momentos sumamente importantes para considerar los museos de la memoria y la importancia de esos museos, especialmente porque cada vez más se escuchan más noticias del desfinanciamiento de estos espacios, del no querer apoyar que estos espacios existan y es sumamente importante mantenerlos con vida. Entonces, pues es preocupante ver lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, en Chile, donde estas políticas culturales pues han afectado estos espacios que se dedican a la memoria historia, que se dedican a los derechos humanos. Y yo les invito durante la sesión de hoy a que nos preguntemos, ¿por qué será que no quieren que recordemos? ¿Por qué? ¿Por qué es que, o sea, cuál es el deseo que hay detrás de querer borrar o relativizar o silenciar estas historias? Em, Me parece que son sumamente pertinentes las preguntas en este momento y bueno, esa es la invitación de hoy. Dentro de eso también considerar el componente ético dentro de las democracias, ¿verdad? Y las democracias donde todos deberíamos de estar representados. Entonces, bueno, con eso dicho, es para mí un verdadero honor poder darle la bienvenida y presentar a la doctora Luisa de Peña, una de las voces pues más reconocidas en este campo dentro de la museología latinoamericana y el caribeño. Luisa, me acuerdo la primera vez que la escuché hablar, ay, no sé, se me fue el internet, no se me escucha, o sí, estoy silenciada, qué horror. No, ahorita sí te escuchas, no. Sí, ok. Em, No, pero sí te oís. pero está como atrasado. Bueno, voy a seguir. Em, ¿Sí se escucha? Ah, bueno, ok. Entonces, la trayectoria de Luisa ha sido, ella es máster en museografía, es doctora en museología y en estudios de museos. Tiene una trayectoria profundamente vinculada a la gestión de museos en sí y en particular a la memoria histórica, a los derechos humanos, a la preservación de los archivos de represión y memoria. Ella empezó su trabajo en los años 90 y viene desempeñando esas funciones diversos dentro de museos nacionales de la República Dominicana y también dentro de lo que es el Ministerio, perdón, fue directora general de museos del Ministerio de Cultura en la República Dominicana y ha cumplido o ha tenido muchos papeles sumamente importantes. Ha sido catedrática invitada en diferentes instituciones como la Universidad de Florianópolis, la Pontificia Universidad Católica de Quito, la Universidad de Salamanca, el Seminario Global Salzburgo-Harvard, la Universidad de West Indies, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, o sea que es sumamente cotizada y me alegra un montón pues contar con su participación. Es miembro de ICOM desde desde el 2000 y dentro del ICOM pues ha tenido responsabilidades sumamente importantes como ser miembro del Consejo Ejecutivo y ahorita, pues destaca su participación en EDCOM y dentro de eso, la comisión que está revisando el código de ética. Entonces, eso es de suma importancia y relevancia para lo que vamos a estar abordando hoy. Y pues por todo eso es que la he invitado y más. Gracias, Luisa, profundas gracias por aceptar esta invitación. Sé que están sumamente ocupados
tanto en la República Dominicana con el Día Internacional de Museos, así como con la revisión del Código de Ética que se va a, ojalá, aprobar en junio. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos aquellos estudiantes, colegas, participantes que nos están acompañando desde diferentes partes de la región. Gracias y le cedo la palabra a Luisa para que nos expliques un poco la dinámica de hoy y qué nos tenés preparado. Gracias. Está silenciada, Luisa. Muchas gracias, Laura y Antonieta, tanto con la como con Costa Rica, pues invitar y unirse a con República Dominicana en esta ocasión. Una presentación un poco larga y empezaste a hablar de los años de cuando yo empecé y ahí entonces me empiezan a calcular eh, las canas que no me han salido. Pero bueno, la presentación de hoy nosotros la dividimos en dos partes. Una primera parte, hablar de museos y memoria y la experiencia del Museo de la Resistencia. Y una segunda parte para algo que yo entiendo que nos interesa a todos, que es el Código de Ética, su evolución y la revisión y la propuesta que se va a conocer en junio en París. Voy a compartir pantalla para entonces iniciar de inmediato. Bien. Me dicen si se ve bien. Se ve perfecto. Ok, Gracias. perfecto. Entonces, yo preparé esta presentación muy enfocada en los tiempos que estamos viviendo, tal y como ustedes señalaron, en Argentina, en Chile, pero en otras partes del mundo, el ataque sistemático hacia los museos de memoria y los sitios de conciencia, que van de la mano con un revisionismo y un negacionismo, tienen objetivos concretos y en estos tiempos donde estamos viviendo eh, conflictos, guerras, donde es importante para ciertos sectores el que no se conozca no solamente estos procesos, sino los resultados, porque de esa forma es mucho más fácil lidiar, manipular y manejar todo pues, lo que viene y lo que pretenden nuestros pueblos. Entonces, bueno, yo quiero empezar con, espérense, esto ahora como que, ok, ya. Con algo esencial, la definición de museos. O sea, un museo, que es una institución sin fines de lucro, permanente. Esta pantalla está como, espérate, perdón, permanente al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, interpreta, exhibe el patrimonio material e inmaterial. ¿Qué fue? Espérate. Ya, perdón, es que la computadora y yo, bueno. Eh, yo lo dividí, esta definición la dividí, ustedes notan tres colores. Primero, ¿qué somos? Un museo es una institución sin fines de lucro permanente al servicio de la sociedad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Abiertos al público, accesibles, inclusivos. Los museos fomentan la diversidad, la sostenibilidad, con la participación de las comunidades. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos al final? Ofrecer experiencias variadas para la educación, el disfrute, el intercambio de conocimientos. Entonces, esta primera parte la hago porque hace unos años un joven estudiante de maestría de museos me dijo que él entendía que los museos de memoria no eran museos. Es
concepción muy tradicional de museo, en el que el museo, la colección y la memoria no se entiende como colección, pero hoy en día sí ya nosotros entendemos lo que es el patrimonio material, el patrimonio inmaterial, y cómo los museos pues funcionan. Los museos memoriales tienen como objetivo promover una memoria responsable de la historia y fomentar la cooperación cultural a través de la educación y del uso del saber al servicio de la paz. Conmemorar a las víctimas de crímenes de Estado. Pero, déjeme, déjeme un momentico, porque él, ok. Conmemorar a las víctimas del crimen de Estado admitidos por la sociedad o ideológicamente motivados. O sea, el Museo Memorial tiene una esencia social de educación en conciencia, pero al mismo tiempo preserva una parte de la historia que es una parte silenciada. Tradicionalmente, todos aquellos que fueron víctimas de regímenes dictatoriales, su voz fue acallada. El Museo de Memoria lo que hace es rescatar esa memoria, darle voz a los que fueron silenciados. Entonces, eso es básicamente lo que hace un museo memorial. Más allá, educa en derechos humanos, valores democráticos, utilizando esa herramienta del pasado eh, inmediato, para pues transmitir, transmitir no solamente derechos, sino valores, valores más allá de los valores democráticos, valores morales, que es básicamente valores éticos. Y de ahí viene lo que es el deber de la memoria. El Museo de la Resistencia, en el caso de nosotros, es un proyecto que nace en 1995. Abre sus puertas en el 2011. Este mes, precisamente el 29, cumplimos 15 años, el 2026. ¿Y cuál ha sido el éxito del museo? Su conexión con la sociedad a través de cumplir con lo que se llama el deber de la memoria. El deber de recordar, el deber de conocer la verdad y el deber de reclamar la justicia. Entonces, eso es clave, porque le da a nuestros visitantes, nosotros le damos a nuestros visitantes y sobre todo a las nuevas generaciones que no vivieron esa etapa, le da la oportunidad de conocer, pero también de reflexionar, contribuyendo al desarrollo de su pensamiento crítico y de cuestionarse una vez en la reflexión sobre la construcción de democracia y la práctica de ciudadanía. Entonces, eso es muy bueno, pero también es muy peligroso, porque el permitir y que los pueblos puedan conocer y reflexionar es peligroso para los sistemas eh, eh, bajo los cuales vivimos, que son sistemas que por lo general manipulan a las masas. El Museo de la Resistencia tiene una responsabilidad pública al momento en que nuestra colección fue reconocida como patrimonio documental de la humanidad. Fue registrada por Memoria del Mundo en julio del 2009 y por lo tanto eso lo que dice UNESCO es que este patrimonio documental tiene significancia mundial e influencia global. Quiere decir que todo esto que pasó es un referente y es un ejemplo en lo que es el desarrollo de los sistemas democráticos,
las conquistas de las libertades y todo eso que se pierde en dictadura y que se vuelve a tener en estados de derecho. Los museos no son neutrales y eso no se aplica solo a los museos memoriales. Pero como estamos hablando de memoria, los museos memoriales adoptan una postura crítica con respecto a ideologías, prácticas y concepción de aquellos órganos estatales que motivaron la persecución de personas. Recuerdan los crímenes cometidos por sus propios gobernantes y deben nacer tras un arduo proceso de aprendizaje para saber confrontar esos crímenes como un asunto que forme parte de la conciencia pública. El Museo de Memoria trabaja con conciencia pública y este es un principio, la no neutralidad. La neutralidad no existe, eso es falso. Todas las acciones humanas tienen una base, un punto de partida, que es el pensamiento, y los pensamientos no son neutrales. Entonces, el pretender que los museos sean neutrales es algo que no es real. En el caso de los museos de memoria, nosotros lo proclamamos como un principio dentro del museo. Y es hasta cierto punto, cuando ya veamos el código de ética, es hasta cierto punto un principio ético, el principio de responsabilidad social, ética y participación comunitaria. La participación comunitaria, bueno, tal y como lo define, está en la definición de museos, también se encontrará en el producto del Código de Ética, de revisión del Código de Ética, donde, bueno, el programa científico, el programa educativo y la gestión de la colección son la base que definen el plan museológico. Se entrelazan con la participación de la comunidad a través de sus testimonios, recuerdos y vivencias, construyendo lo que hoy conocemos como memoria cultural. Si el Museo de Memoria no está de la mano con la comunidad, no es un museo de memoria. Es un museo de historia, donde se narra una historia, pero donde no se incluye la voz acallada de las víctimas. Para incluir la voz de las víctimas hay que darle participación a esas comunidades. Entonces, eso es un principio ético, la participación comunitaria dentro de un museo de memoria. Y es un principio que se aplica a cualquier museo. Eso no quiere decir que sustituya a la ciencia en caso de los museos de ciencia. No, lo que quiere decir es que el museo escucha y no es el dueño autoritario del conocimiento. Ética, patrimonio material e inmaterial. Cuando uno de los puntos más críticos de la musealización dentro de un museo de memoria es que las colecciones de memoria son colecciones muy escasas, muy degradadas, donde tomar el objeto y colocarlo en el recinto museal no explica lo que es y lo que significa. Porque, para poner un ejemplo, nosotros tenemos en una vitrina del museo un zapato, un solo zapato, de una persona que participó nosotros le decimos el ajusticiamiento del dictador, que no es más que el tiranicidio. A mí me da trabajo decir asesinato, pero desde el punto de vista legal fue un asesinato, ¿no? Entonces, nosotros le decimos ajusticiamiento, fue llevado a la justicia. Esa persona en su casa fue saqueada, fue todo destrozado, él fue asesinado y su cuerpo desaparecido. Y de él sobrevivió un zapato, no un par de zapatos, un zapato. Ese zapato tiene no solo la historia, sino que tiene un mensaje que es memoria contra el olvido. Me borraste físicamente,
me quisiste asesinar moralmente, me desapareciste, pero aquí hay un zapato que es evidencia de mi existencia, evidencia física. Entonces, esa reflexión es una reflexión que nosotros invitamos a los visitantes al momento de preparar la museografía dentro de un museo memorial. Y eso es el reconocer en igual condición el patrimonio material, el patrimonio inmaterial, y es cumplir con un deber, el deber de la memoria, que dentro de lo que es un museo de memoria es un principio ético. Ética y responsabilidad social. Los museos esto me está volviendo loca a mí, espérate. Ya. En la creación de los vínculos y la cohesión de la sociedad, la construcción de la ciudadanía y la reflexión sobre las identidades colectivas. Eso es sacado de la Declaración de UNESCO sobre la protección de las colecciones, de la Declaración del 2015. Los museos tienen una responsabilidad social y los museos de memoria más todavía. Y es esa transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones donde no es parte de su realidad todo eso que se vivió. Y es muy difícil para los jóvenes comprender, por ejemplo, que durante la dictadura tú podías ser asesinado si tú solicitabas aumento de salario. Y parece descabellado, pero era así. Entonces, esa responsabilidad social de construcción de conciencia ciudadana se ejerce a través de el rescate de la memoria y de esas historias que pueden volver a repetirse, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos viviendo tiempos donde vemos paulatinamente cómo en muchos de nuestros países, en nuestro hemisferio, se están perdiendo derechos. Poco a poco, paulatinamente, en forma muy discreta, se va socavando la base de la democracia. Entonces, nosotros estamos frente a una realidad en la que muchas de esas conquistas del pasado siglo XX están en cuestionamiento, porque volvió la teoría de que para poder tener derechos económicos y sociales hay que sacrificar los derechos civiles y políticos. Entiéndase, para tener paz hay que tener un régimen de fuerza. Y eso no es real. ¿Cómo trabajamos nosotros en el museo? A través de 4 ejes. 4 ejes que tienen su base en la ética, reparación, educación e inclusión. El primer eje es restitución a las víctimas. Es el reconocimiento de las víctimas, perdón, el reconocimiento de las víctimas, el poder hacer un registro de las víctimas. En el caso de República Dominicana, nosotros no hemos tenido nunca una comisión de la verdad, o sea, no se sabe cuántas fueron las víctimas, quiénes fueron, hasta dónde llegó. Solo hay los estudios, investigaciones que ha hecho el museo, que han hecho investigadores privados, pero no un solo documento oficial íntegro donde se reconozca a las víctimas. El segundo eje es la construcción de ciudadanía. Y para eso ustedes van a ver tanto construcción de ciudadanía como responsabilidad social, un corto video con el testimonio de una joven
que es colaboradora del museo, pero que no nació como colaboradora del museo. Y el cuarto es el de diversidad e inclusión, donde nosotros le damos cabida a todos esos grupos minoritarios en la sociedad que son tradicionalmente excluidos y discriminados. El testimonio que ustedes van a escuchar ahora de Mariela, Marielita fue una niña que llegó al museo a los 3 años de edad. Con 3 años ella iba con su hermana, que era mayor que ella, que iba a las actividades infantiles de los sábados. Y su mamá no encontraba con quién dejar a Marielita y se la llevaba con su hermana. Y Marielita empezó a ir al museo a los 3 años. El museo tiene 15. Marielita participó y en la medida en la que iba creciendo, iba participando en todas y cada una de las actividades del museo. Y al día de hoy, Marielita es colaboradora del museo. Así se va construyendo. Vamos. Hola, mi nombre es María González, soy estudiante del último año, crecí aquí y soy voluntaria del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana forma parte crucial de nuestra comunidad, ofreciéndonos una educación integral sobre la resistencia y los derechos humanos. En mi caso, he participado en todas las actividades educativas del museo, como por ejemplo en el 2016, cuando fui partícipe de las segundas elecciones infantiles, donde aprendí la importancia de ejercer mi voto. Y este año participé en las terceras elecciones infantiles como voluntaria. Para mí es un honor poder participar como voluntaria del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Yo quise compartir ese testimonio porque fíjense, como ella, tenemos varios. Y los museos podemos perfectamente ir construyendo nuestro futuro. Hoy en día, los museos, y esta es una reflexión de la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos, hoy en día los museos no solo exponen, también nos provocan y nos impulsan a reflexionar sobre nuestros derechos desde la perspectiva de su temática específica. Los museos deben dialogar con sus comunidades y hacerse eco de la diversidad de sus voces. Deben constituirse en espacios de pluralidad. Todos los museos son potenciales museos de derechos humanos. Aquí hay una imagen de una actividad que nosotros realizamos en conmemoración de un Día Internacional de Museo, que se llamaba en el 2017, creo, Historias Controvertidas. Decir lo indecible en un museo. Y nosotros organizamos una actividad con los hijos de las víctimas, donde los hijos contaban su experiencia y su visión de cómo lo vivieron y cómo veían a sus padres. Eso fue algo tan determinante que se ha tenido que repetir esa actividad fuera del marco del Día Internacional de los Museos. Inclusive ahora esa actividad se está transformando en una actividad donde va a ser acompañada sobre profesionales de la psicología, donde el museo de repente se vuelve en un centro de consuelo y de catalizador de emociones y de traumas. Entonces, el museo se abre a las comunidades. Y eso es una actividad que realmente ha sido tan exitosa y ha acercado tanta gente al museo, pero sobre todo ha destapado tantas historias desconocidas, porque a más de 60 años después de la caída de la dictadura, todavía hay gente que guarda silencio y que tiene temor de hablar. El museo ha servido para romper ese temor. Y eso es parte de lo que se llama justicia social. Unas tantas de las facetas de lo que es la justicia social. Y eso es un principio ético. Ética e independencia curatorial. Eso es algo que, bueno, lo vamos a usar ahora de ejemplo, pero se ha presentado, yo pienso que en todos los museos, nosotros en nuestro
los 9 años que estuvimos en EDCOM, vimos decenas de casos en el que no se respeta la independencia curatorial de un museo. Y la declaración sobre la independencia de los museos que redacta EDCOM en el 2018 y que forma parte del Código de Ética, dice, estos son párrafos sacados, en este sentido, el Código de Deontología para los museos del ICOM promueve la responsabilidad social, la independencia y la libertad científica, la tolerancia y el respeto mutuo, sin comprometer los estándares profesionales de los museos. Independientemente de sus fuentes de financiación y modelos de gobernanza, los museos deben mantener el control sobre el contenido y la integridad de sus programas, exposiciones y actividades. El alto nivel de integridad y autonomía profesional e institucional de los museos no debe ponerse en riesgo por intereses financieros o políticos. Y hace un par de días yo estaba leyendo, me mandan para que lea con un poco de humor todo lo que está pasando con la Bienal de Venecia, que no se desarrolla dentro del marco del museo, pero que está ligada a nuestra profesión. Y era una forma de recordarme hace unos meses toda una crisis que hubo en República Dominicana con la Bienal de Santo Domingo, en la que hubo una decisión de un jurado que fue cuestionada y hubo una intervención del órgano rector donde anula la decisión del jurado y naturalmente todo eso pues trae no solo un dilema ético, sino que es una violación directa al Código de Ética, porque es un desconocimiento de la integridad y autonomía profesional e institucional de un museo. Y viene ese ejemplo porque resulta que lamentablemente, hay que decir, la Bienal de Santo Domingo se organiza dentro del marco del Museo de Arte, del Museo de Arte Moderno. Entonces, como se organiza dentro de ese marco, está sujeta a los estándares del museo. Entonces, digo lamentablemente porque las bienales deberían ser actividades totalmente libres y desvinculadas de lo que es la burocracia de un museo y la existencia de un museo. Pero fíjense ese ejemplo en el que no solo es el dilema ético, sino que se pone de entredicho y se enfrenta lo que es legal frente a lo que es ético. Legalmente, el órgano rector podía hacer lo que hizo, o sea, podía anular al jurado legalmente, pero éticamente es muy cuestionable. Y ahora cuando vemos lo de la Bienal de Venecia, donde los jurados renuncian todos porque si aparece uno, quieren un pabellón, el pabellón de Rusia, el pabellón de Israel, bueno, esas son ya razones políticas, pero también razones políticas mueven a las decisiones del comité organizador de la Bienal. Entonces, a eso se refiere esta declaración sobre independencia de los museos, a que debe en un museo y en cualquier ejercicio o actividad de la profesión museística, debe ser prioritario, primordial, los estándares profesionales, las decisiones técnicas, las decisiones científicas, la libertad curatorial. Entonces, eso en un museo de memoria se da más frecuentemente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de memoria no oficial. La memoria no oficial, la memoria de las víctimas, no es necesariamente la aceptada y la que se enseña oficialmente en las escuelas por el Estado, la reconocida. Entonces, hay cuestionamientos. Todos sabemos que la historia la escriben los vencedores. Nosotros recibimos todo el tiempo cartas, han escrito libros, han hecho
documentales de familias que no aceptan la participación de sus familiares en ciertos hechos y reclaman del museo que nosotros cambiemos la narrativa de los hechos, pero los hechos son uno solo. La verdad es la que es relativa, porque la verdad es relativa. Uno, de acuerdo a cómo uno lo interprete, pero los hechos son uno solo. Los hechos son los mismos y no cambian. Entonces, ahí viene ese dilema que se presenta y que hay que resolver de forma ética, pero que a veces lo ético te quiere atar de manos. Y entonces, por intereses financieros o políticos, quieren arrodillar la libertad curatorial del museo y la independencia. Entonces, ahí viene una decisión que es una decisión ya a conciencia de cada museo, de cada profesional sobre qué decide hacer o no. El presente y el futuro del Museo de la Resistencia. Y yo quise copiar una valoración que hizo la UNESCO en el 2016 sobre nuestro museo. El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana en Santo Domingo, República Dominicana, es otro ejemplo de un museo dedicado a proporcionar una perspectiva particular sobre el pasado y alentar a las generaciones más jóvenes a ser conscientes sobre sus oportunidades actuales. Al sacar a la luz los horrores del régimen dictatorial de Rafael Trujillo, 1930-1961, y honrando a los hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura. El Museo Memorial pretende recordar al público esta traumática era en la historia de la República Dominicana. El museo sirve como un vívido recordatorio para todas las generaciones presentes y futuras, no solo de que el pasado no debe ni puede ser olvidado, sino que debe ser que en el presente no debe darse por sentado. El Museo de la Resistencia, que hoy en este mes cumple 15 años, mira hacia el futuro. Y el futuro del museo ahora mismo es una gran transformación en el que nos viene una gran mudanza y un crecimiento físico y por lo tanto un crecimiento en acciones, pero todo eso es producto de la labor con la comunidad sobre una base ética sólida que ha logrado que el Museo de la Resistencia sea hoy un museo importante para la sociedad dominicana, un referente. Y yo me atrevería a decir que un referente inclusive para todo el trabajo de memoria en cualquier parte. Entonces, el actuar éticamente es costoso, pero al final es lo que le permite a una institución construir una base sólida que le permite servir a la sociedad y crecer. Entonces, vamos a pasar a la primera parte de las preguntas, de esta primera parte. Listo. Ahí, muchísimas gracias, Luisa, por la primera parte, que es siempre muy inspirador escucharle hablar sobre el museo y felicidades, que no sabía de esa expansión que tienen de vista ahora cara al futuro. Abro a preguntas. No sé si alguien quisiera hacer preguntas, hacer algún comentario. En particular en torno pues pueden ser dificultades que ustedes enfrentan en sus espacios o desde el estudiantado, querer conocer detalles sobre todo lo que se ha expuesto hasta el momento. Voy a quitar el pin nada más para poderlos ver a todos. Ana Paula, adelante.
Buenas tardes, compañeras, compañeros. Una alegría gigante estar aquí con los estudiantes de Museología de Memorias Traumáticas de la Universidad Federal de Pernambuco, que se queda en la parte nordeste de Brasil, la parte de arriba. Y siempre un gusto mucho grande escuchar a Luisa. Y gracias, Laurean, por hacer esta oportunidad, ¿no? Estamos acompañando con atención los cambios necesarios, ¿no? Del código de ética de ICON, muy necesarios después de todo trabajo por la nueva definición, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, dentro del Ikimemory, un desafío muy grande de aportar a cómo América Latina y Caribe ha trabajado muchísimo y comentábamos ahorita con la turma, antes de ingresar acá, sobre cómo tenemos producido teoría, Luisa, ¿no? Desde los aspectos museológicos de cómo operar con estos desafíos de musealizar los traumas. Así que, nada, quería escucharte un poquito más cómo percibes la importancia de que nosotros, ¿no? Arreglamos estas varias experiencias, ¿no? 15 años, hay mucho trabajo, hay muchos desafíos, no sé, quería escucharte un poco más sobre nuestro desafío dentro de nuestro continente gigante, de nuestra patria grande, de compilar y decir al mundo, ¿no? Que lo que pasamos acá en América Latina y Caribe, tenemos enfrentado museos con metodologías un poco propias también, ¿no? Gracias. Sí, em, bueno, yo diría que el mayor desafío que enfrentamos los museos de memoria al día de hoy es el revisionismo y el negacionismo, que cada vez tiene más fuerza, cada vez está mejor organizado, a un punto tal que ha permeado no solo porque el caso que estamos hablando inicialmente de Chile y Villa Grimaldi y lo que están viviendo los compañeros en Argentina, en gobiernos, bajo gobiernos que no les son simpáticas la memoria, pero aún con gobiernos que no tienen la política definida de invisibilizar la memoria, el revisionismo cada día tiene más fuerza. Por ejemplo, nosotros en República Dominicana escuchamos cada vez más, pero cuenten las luces y las sombras del régimen, porque el régimen, sus defensores entienden que tenía luces, que esas luces eran lo suficiente para iluminar las sombras de los asesinatos y las violaciones. O sea, esa es la pregunta. Y ha llegado a un punto tal que, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en el país, o bueno, no es un proyecto, es una solicitud que tiene años de un grupo de personas que ha encontrado quien los escuche, de que hay que restaurar y rehabilitar la casa privada del dictador Trujillo, donde él solía hacer huelgas, orgías, violaba jovencitas y mujeres en general. O sea, era un sitio, era un lugar de oprobio. No era un centro, no es un sitio de conciencia. El restaurar eso para mostrar, no sé, yo siempre pregunto, ¿qué es lo que le vamos a mostrar a los muchachos? ¿Cómo vivía de bien el dictador y el lujo que tenía? Pero todo eso encuentra la forma de entrar por la brecha que abre el revisionismo, donde te dice, pero no todo era malo, había cosas buenas y malas. Bueno, pero ahí viene la ética y la conciencia. O sea, cuando tú pones en una balanza, lo malo es tanto que por supuesto nada es completamente malo. Eso obvio. Pero lo malo es tanto que opaca completamente lo bueno que podría tener la dictadura, que es bueno entre comillas, porque si te hablas de desarrollo económico, era un desarrollo económico donde solamente el dictador era que se beneficiaba y sus familiares, sus allegados. Entonces, no era un desarrollo económico para la nación. Entonces, todo eso
eh, implica una manipulación y una reforma, una reescribir la historia. Ese reescribir la historia te permite entonces ir introduciendo ideas como que la democracia no es tan buena, que la democracia no es perfecta, eso se sabe, nada es perfecto, que la dictadura no era tan mala, que estaba justificado los regímenes y la represión gracias a mantener el orden y la paz. Entonces, ese es el mayor reto, porque al pasar el tiempo se difumina, los jóvenes no comprenden, porque no es parte de su realidad. No comprenden que a ti te apresen y te asesinen por pedir un aumento de sueldo. No comprenden que a tu familia entera se la lleven presa porque al dictador le gustó tu hermana menor y tu hermana menor, que tenía 13 años, no quería ser amante del dictador. Por poner ejemplos extremos, pero había de todo. No tenías derecho a tener un pasaporte y a viajar. No tenías derecho a estudiar en la universidad sin permiso del dictador y una serie de cosas. Entonces, todo eso lo difuminan y eso lo logran gracias a ese revisionismo. Entonces, esa lucha constante que tenemos los museos de memoria de conectar con el presente, eso que pasó, y conectarlo con los problemas que tenemos hoy en día como sociedad, que son un reflejo de eso que se vivió. Ese es el mayor reto. De acuerdo a nuestra experiencia, tienen que haber muchos otros más. Muchísimas gracias. Definitivamente es también sumamente fuerte, creo, desde la perspectiva de nosotros desde Costa Rica, que la invitamos, Luisa, a conversar de estos temas, porque pues nuestras dictaduras que han habido en nuestra historia fueron muy cortas y aunque se habla de mano dura, no se compara. Y sin embargo, estamos ante una situación, un panorama que no es nada alentador. Por primera vez, los museos están enfrentando un poco de censura por dicha, bueno, no por dicha, pero bueno, sí, por dicha podríamos decir, y con nuestra historia, o sea, lo que se silencia no necesariamente es una historia trágica, sino cosas así como que no les gusta que se hablen sobre el uso de los sustancias psicodélicas entre las comunidades precolombinas, o entonces que no les gusta hablar de drogas, ese tipo de cosas, pero ya vemos censura, ya empezamos a ver cómo se está dando en nuestro país. Entonces es como un llamado a atención, escucharte, porque en cualquier momento estas cosas se dan, ¿verdad? En todos nuestros países. Y creo que hay algo muy interesante en Latinoamérica, que lo abordo con mi marido que es extranjero, que no es de la región, que dice que bueno, en Latinoamérica no hay guerras entre, digamos, países necesariamente, pero lo triste es que la guerra es interna, ¿verdad? Muchas veces. Entonces hay que tener conciencia de eso, hay que hablar de eso. Stephanie, muchísimas gracias por su participación y adelante. Hola, saludos desde la Romana República Dominicana. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha perfecto? Chévere. Eh, Me gustaría saber qué se puede responder en estos debates que se están enfrentando actualmente, en donde la juventud está mucho más fanaticada o radicalizada hacia los extremos de la política, principalmente hacia una derecha conservadora, en donde piensan que esa mano dura es necesaria. ¿Cómo se puede responder desde una perspectiva de derechos humanos y de respeto hacia la memoria de, de esa memoria y esa resistencia que han pasado diferentes familias y países a través de su historia? Bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Excelente pregunta, Luisa. A ver qué nos Sí. puedes compartir y decir y iluminar. Luchar contra la censura,
lo que acaba de decir Laurán. La censura es el inicio de eso. Lo único que hasta ahora nosotros hemos visto que tiene resultados, lo que pasa es que no son resultados inmediatos, es educar, es compartir el conocimiento, enseñar y conectar con la realidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos ahora mismo en el museo una exposición que está terminando ya. Se llama Registros Inéditos, espacios sobre la toma de el Palacio de Justicia de Colombia en Bogotá en 1986, creo. 85, 86. Bueno, fue para el 40 aniversario, 85. Y nosotros presentamos eso donde ya al día de hoy que han habido investigaciones, a pesar de que Netflix en Narcos dice que fue Pablo Escobar que organizó eso, la realidad es que las investigaciones nos muestran que Pablo Escobar no tuvo nada que ver con el asunto. Sí trató de aprovechar la coyuntura, pero realmente la quema, la toma y retoma, fue una acción del mismo ejército, donde ya teniendo el control del palacio, lo incendió y asesinó a la mayoría, o sea, descalabró completamente la Suprema Corte de Justicia de Colombia y todo el ministerio, el Poder Judicial, donde el asesinato de los jueces de la Suprema, jueces auxiliares, o sea, asesinaron 2 decenas de jueces y quemaron los archivos. ¿Por qué? Porque había ya abierto y en cámara de conocimiento una serie de investigaciones sobre abusos y violaciones a los derechos por parte del ejército. Al día de hoy eso se sabe. Entonces, nosotros vimos la exposición en Bogotá, hemos estado trabajando con el Museo de la Memoria y la Comisión de Memoria Histórica, el Centro de Memoria Histórica de Bogotá, y la pedimos para traerla a Santo Domingo. Entonces ponemos la exposición y al final uno le pone al visitante: ¿sabías? Porque estábamos en medio de conocer un nuevo código penal en la República Dominicana. ¿Sabías que en el Código Penal había un artículo que indicaba, que establecía que los militares no iban a responder en la justicia civil, sino que iban a ser cuestionados en un tribunal militar? O sea, ellos iban a juzgar a ellos mismos. Que ese artículo fue sacado a último momento del Código Penal y que ahora lo están trabajando como una ley independiente. Entonces, te hago esta historia larga para decirte: sacamos lo de Colombia, te enseñamos lo que pasó. ¿Qué pasó cuando la justicia civil investigaba a los militares dentro de la dictadura colombiana? Porque los colombianos todavía no han asimilado completamente que ellos vivían en una dictadura. La dictadura colombiana, ¿qué pasa con el Poder Judicial? ¿Cómo los militares toman y descalabran ese Poder Judicial? Y fíjate qué está pasando ahora nosotros en nuestro país cuando los militares pretenden tener su propia justicia y ya que no logran pasar en el nuevo Código Penal, quieren hacer una ley. Entonces, ¿qué decimos? Está atento. Esa es una forma de conectar. Ahora, el resultado de eso no lo vamos a ver mañana, porque eso es una cosa que nos tiene a la humanidad en general, con el Internet y la globalización. Nosotros creemos que todo es en tiempo real. No es así. Todo es un proceso y en su momento está atento. Y cuando propongan esa ley, está atento y vea las vistas públicas
y habla y enfrenta eso. Entonces, tú dirás, bueno, pero eso es casi activismo por parte del museo. No, eso no es activismo. Eso es sencillamente construir ciudadanía, enseñarte eso que pasó, aplícalo al presente. Entonces, nosotros creemos que la única forma de hacerlo es así, educando, dando información, construyendo y fortaleciendo a los jóvenes que son los ciudadanos del mañana y siguiendo adelante. Listo. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias, Stephanie. Gracias, Ana Paula. Ahora la idea es hacer un pequeño receso para darle unos minutitos a Luisa que se tome un vasito de agua y demás. Entonces, yo sugiero que Luisa, un recesito de que como unos 10 minutos o es demasiado o es muy poco. ¿Cómo lo es? No, está silenciado. Tiene la parte que yo sé que muchos que es la parte del código de ética, 5 minutos. 5 minutos. Entonces son las 2:35 acá en Costa Rica, supongo cuatro treinta Cuatro y y treinta y cinco cinco. en República Dominicana. Así que volvamos a las 2:40. Por favor, si se me olvida volver a grabar, me avisan. em, para Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es abordar específicamente la ética en los museos. Y este es un proceso que se está llevando desde años atrás en el Consejo Internacional de Museos, la revisión del código, anteriormente código deontológico para los museos, y ahora pues se está planteando que sea más amplio y que sea concebido como un código de ética, por lo que pues a Luisa se le ha invitado específicamente que nos hable sobre esto como la persona representante, se podría decir, de Latinoamérica dentro de la comisión que está específicamente llevando a cabo esta revisión. Pero la revisión en sí es un proceso de consulta global. Entonces, es tomando en cuenta las perspectivas de los miles de miembros que hay en el ICOM en contextos muy diversos entre sí y se podrán imaginar de la difícil tarea que les ha tocado. Si lo de la definición de museos fue complejo, pues aún más, diría yo, este proceso del código de ética. Entonces, sin más, cedo la palabra nuevamente a Luisa para que nos explique un poquito sobre este proceso, cuáles han sido los desafíos y qué se está presentando actualmente en torno a la ética, cómo nos estamos poniendo al día con las nuevas problemáticas que enfrentamos los museos. Así que gracias, Luisa, por estar acá nuevamente y adelante. Silenciada. Gracias. Has explicado muy bien todo el proceso. Eh, el proceso ha sido largo, empezó hace ya 7 años. Y pues bueno, vamos a ver todo, no solo el proceso, sino el pasado del código. La ética es la brújula interna que nos indica qué está bien y qué está mal. Más allá de las normas morales, es la elección que hacemos del tipo de profesional que queremos ser. Para los miembros del ICOM, el cumplimiento del código de ética es obligatorio. Entonces, la evolución del código de ética del ICOM es la historia de cómo los museos dejaron de ser templos cerrados para convertirse en agentes de cambio social, correspondiéndose a la evolución misma de los museos en los 80 años de existencia del ICOM. No es solo un conjunto de reglas, es el núcleo que define qué es un museo y cómo debe comportarse ante la sociedad. Al momento de su fundación, en 1946, para el ICOM, la ética era algo implícito y fragmentado. Se basaba en la caballerosidad profesional. El museo existía para el objeto
y la ética se limitaba a conservar la colección y a realizar investigaciones académicas rigurosas. En los años 60, que hubo un auge terrible del tráfico ilícito de bienes culturales, eso provoca pues un shock a nivel mundial, y viene en 1970 la Convención de UNESCO sobre la exportación e importación ilícita de bienes culturales. Esto fue un punto de inflexión que empujó al ICON a redactar directrices claras. El expolio arqueológico en países del hemisferio sur ya no podía resolverse con buena voluntad. El primer código de ética profesional establece una postura firme contra la adquisición de objetos y su procedencia. Se establece que los museos no son simples depósitos, son instituciones con una responsabilidad pública. Se adopta en la Asamblea General de 1986, introduciendo reglas sobre la adquisición, la gestión de colecciones, así como el comportamiento del personal de museos. A principios del siglo XXI, se empezó a cuestionar el origen de las colecciones adquiridas durante la era colonial, el patrimonio expoliado por los imperios europeos, y la Segunda Guerra Mundial, el arte expoliado por los nazis. El mundo estaba cambiando con la globalización, el Internet, los museos estaban bajo escrutinio y se inicia la revisión del Código de Ética en el 2001. Se marca una evolución radical. El museo ya no solo responde ante la ciencia, sino que también ante la sociedad. Es adoptado un nuevo código en la Asamblea General del 2004. En esa ocasión pasa a ser código de deontología. La deontología es la práctica profesional, es la parte de la ética que habla de práctica profesional, pero para nosotros en español la deontología más allá lleva también un régimen de sanciones. Cambia de código de ética a código de deontología. Se enfatiza la función social del museo. Se endurecen las reglas sobre los conflictos de interés. Se incluyen secciones sobre el tratamiento de restos humanos y objetos sagrados, así como conceptos de rendición de cuenta y la prohibición estricta de que el personal del museo comercie con objetos de arte o bienes culturales. Durante más de una década de implementación del código que está vigente, el Comité Permanente de Ética del ICOM, el Comité para la Deontología, EDCOM, desarrolló directrices, declaraciones y códigos específicos para complementar y adaptar el código vigente a nuevos desafíos. Estas adendas evidenciaron la necesidad de una nueva revisión y actualización del código. Entre esas están la Declaración sobre la Independencia de los Museos, las directrices para adquisición de colección, directrices para la baja de colección, directrices para recaudación de fondos, el Código de Ética de Museos de Historia Natural, las directrices para restitución de museos universitarios, el Código de Conducta para miembros. Los museos y sus profesionales estamos viviendo el momento de evolución más intenso en 80 años. Ya no basta con conservar e investigar. Ahora la ética exige restitución, responsabilidad social, independencia, servicio al público, diálogo, justicia social, transparencia e integridad. Todo comenzó con la Asamblea General de Kioto en el 2019 y se concretó en la Asamblea General de Praga en el 2022. La nueva definición de museos, que incluye términos como sostenibilidad, inclusividad, diversidad y participación de la comunidad. La revisión del Código de Ética busca alinear
la ética profesional con la nueva definición de museo. Por eso vuelve a cambiar de código de deontología a código de ética, porque incluye el factor humano. Esta versión del código de ética que se va a conocer en junio, en la asamblea en junio en París, y que esperemos sea aprobada, tiene 5 principios nucleares. Estos principios nucleares, por eso el infograma es circular, tienen el mismo peso, aunque se presentan en un orden específico. Sociedad. Los museos sirven a la sociedad. Profesionalismo. Los museos actúan y se comunican de forma ética y profesional. Educación. Los museos ofrecen diversas experiencias para compartir conocimientos y reflexionar. Colecciones. Los museos investigan, coleccionan, conservan, interpretan y exhiben. Gobernanza. Los museos son sin fines de lucro e instituciones permanentes. Ese es el origen de esos 5 principios que suenan muy familiares porque son extraídos de la nueva definición de museo. El código establece claramente la diferencia entre lo legal y la ética. Las leyes son territoriales, la territorialidad de la ley. La ética no tiene fronteras. Mientras que el museo y el código del 2004 se centra básicamente en qué hace el museo con sus objetos. En la actualización del 2026 se aborda, se agrega cómo el museo sirve a la humanidad y al planeta. Podemos decir que la definición del 2022 fue el motor ideológico que obligó a revisar las reglas éticas que tenían 20 años de antigüedad. La nueva definición de museos y el código de ética tienen una interdependencia absoluta. Si la definición es el quiénes somos, el código de ética es el cómo debemos actuar para ser coherentes con esa identidad. Esto fue bastante más corto, pero es bastante más denso, vamos a decir. Abrimos a preguntas, a discusión, al diálogo. Antes de eso, quiero decir que el grupo que trabajamos en el 2019 en Kioto, recuerdo perfectamente que luego de la asamblea nosotros tuvimos una reunión, EDCOM, y que nosotros dijimos, señores, creo que llegó el momento de revisar el código de ética. Y recuerdo que Sally Jerkovich, que era la presidenta en ese momento y que encabeza la revisión, me dice, Luisa, ¿tú estás segura? Eso es un trabajo enorme. Y yo le digo, sí, pero bueno, vamos a hacerlo. Eso no es tanto trabajo, no, hombre, no. Bueno, Em, 7 años después, digo, fue mucho trabajo, pero nada, abiertos. y Luisa sabrá, porque fue parte íntegra del proceso de la definición de museo, y ese proceso fue sumamente importante porque abrió a escuchar, que no fuera una toma de decisión tan vertical como habían sido por las realidades que se vivían, tal vez más complejo tener una amplia escucha, pero se logró con la definición de museo y lo continuaron a partir del trabajo y me encanta esta presentación. Creo que tal vez, Luisa, por haber sido parte de la definición y conocer ese proceso a fondo, más bien te escucho tu opinión en relación a eso, pero me lo dejaste súper claro, mucho más claro el enlace con la definición de museo. O sea, yo sabía que claramente proviene de ahí, pero no sé, me gustaría tal vez escuchar un poco cuáles eran las cosas que hicieron para que estuvieran muy bien enlazadas
No sé si vieron las consultas. Obviamente ahí tenían a Bruno también, y usted que conocía muy bien todos los resultados, la data que se recolectó para la definición, o sea, ¿se aplicó algo de eso a este proceso? Y tal vez contarnos un poquito más sobre, muy resumido, sobre cómo hicieron esa consulta para que todos puedan entender que esto proviene no de ustedes cinco, sino que del mundo entero, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente, había un trabajo previo hecho con las consultas de la definición de museo, aunque la elaboración del código es diferente a lo que es la definición, porque la definición es mucho más específico, no quiero decir simple, porque no es simple, pero era más centrado en una sola cosa. El código lo que hacía era desarrollar todo eso e interlazarlo con lo que es la ética. Entonces, sí, ese material naturalmente sirvió de base. Tuvimos la suerte de que en el grupo también estaba Bruno, que fue pues parte junto contigo, encabezó el proceso y, pues tenía todo muy claro porque conocía todas las facetas del proceso de definición. Entonces, eh, la, quien define que el código de ética debe seguir la definición de museo son los miembros, es la consulta, la primera consulta, donde se pregunta, ¿crees que debe revisarse el código? ¿Qué falta? ¿Qué debe quitarse? Y las respuestas fueron abrumadoramente diciendo que el código tenía que estar conectado con la definición. O sea, no fue algo que nosotros definimos. Sí, nosotros cuando vimos todo el proceso de definición, nos quedaba claro que el código ya le faltaban cosas para ir de la mano con esa nueva definición. Pero era la decisión de los miembros, siempre ha sido la decisión de los miembros. Y eso es importante, Súper. porque los miembros deben ser parte y deben decidir lo que quieren de la organización, o sea, los miembros están primero. Entonces, esas 4 consultas, hicimos después de la segunda consulta, nosotros estábamos bastante confundidos, el equipo, porque era tanta la información. Teníamos un índice que lo llevamos a consulta y todo, que nosotros empezamos a redactar. Siempre se sabe que el primer borrador no es ni sombra de lo que va a terminar siendo al final, pero el primer borrador nos podía dar una idea de si íbamos por el camino correcto Camino. de lo que habían indicado los miembros, y fue cuando nosotros sacamos el primer borrador a revisión para ver la reacción que decía, o sea, si íbamos por donde era, qué querían los miembros. Entonces ahí se arreglaron muchas cosas, se redireccionaron otras, y nos quedó aún más claro ya con la tercera consulta ya y el segundo borrador, ya había una idea mucho más concreta. Vinieron las discusiones con los diferentes actores. Nosotros hicimos 75 webinars. Eso parecería una tontería, pero No. cuando nos pusimos a contarlo, yo dije, pero hicimos 75 webinars, ¿cómo va a ser? Bueno, se consultó con todo el que había que consultar, todo el que dio opinión se llevó, se cruzaron todas las opiniones naturalmente, pesa la mayoría, lo que la mayoría estaba de acuerdo,
y ya con el último borrador, el penúltimo borrador y la cuarta consulta, nosotros recibimos 360 páginas de comentarios. Eso fue una locura. Bueno, Margarita anda por ahí, que ayudó en la parte como miembro de CON, ayudó en la parte de analizar el principio de educación, y así. Bueno, cada uno desarrollaba una parte, pero luego llegó un momento en el que le pasábamos, cruzamos los principios, le pasábamos los principios a otros porque todo no podía, o sea, una sola visión, ¿no? Entonces, fue un proceso agotador, interesante. Fue un proceso en el que hubo sus altas y bajas, sus crisis, como es natural. Eh, pero al final nosotros entendemos que sacamos y estamos poniendo a disposición el mejor producto que pudimos hacer para los miembros, y ya es en manos de los miembros la decisión. Si nosotros creemos definitivamente que este código, eh, al agregar eh, todo lo nuevo de la nueva definición de museo, pues es mucho más rico, es mucho más claro. Si nosotros concebimos el que fuera un documento que tuviera fases y etapas, el código que se va a conocer en junio es la parte nuclear. Luego están las directrices, porque sí nosotros nos quedó claro de la respuesta de las consultas que había una confusión entre principios éticos y buenas prácticas. Entonces intentamos separar los principios éticos que van en el código de ética, el documento nuclear, y las buenas prácticas entonces extenderse y desarrollarse en las directrices que vengan después. Luego, sí nos quedaba claro por la cantidad de casos que se recibían en ECOM que se necesitaba tener referencias y parámetros para poder entender muchos de los puntos, y por eso se agregó una tercera fase al código, que será la elaboración del cuaderno de casos de estudio, donde todos los comités nacionales van a poder someter casos en sus países que sirvan como referente para ver cómo se aplica, cómo se ha violado, o sea, llevarlo a la práctica, los casos de estudio. Yo entiendo que los casos de estudio, ese cuaderno es infinito, porque yo no entiendo que deba tener un fin, sino que cada vez habrá nuevos casos que se puedan ver, discutir y entender, y sobre todo que eso nos va a permitir también esa confusión permanente que hay entre lo legal y lo ético. Y eso fue una de las cosas de más discusión dentro del código, y sobre todo con otros comités, porque no es, hay momentos en el que se cruzan lo legal y lo ético, ¿no? Y hay momentos en el que caminan paralelamente. Entonces hay que entender que lo ético es aspiracional y es una decisión profesional, y lo legal es obligatorio. Si uno no sigue la ley, comete un delito y tiene consecuencias. Entonces, a grandes rasgos, no sé si te explique más o Bien. menos. Total, y más bien, obviamente me surgieron más preguntas aquí moderando, pero definitivamente invito a todos, todas, todes que sometan sus preguntas o comentarios al respecto. Yo tengo un par de preguntitas específicas. Una es así como a grandes rasgos o ejemplos de algunos. Mencionaste hace un ratito que hubieron unas redirecciones a partir de las respuestas de la consulta número 2. ¿Cuáles habrán sido algunas de esas redirecciones? O sea, yo no te voy a sostener, digamos, a la palabra, pero como, ¿cuáles eran como principales preocupaciones que habían desde borrador uno a borrador
al siguiente borrador. Bueno, Las cosas había, que porque no preocupan a la está, gente. ya, no estaba muy claro realmente toda la parte, porque apenas el primer borrador es o sea, no es ni parecido al Sí, final, ¿no? claro. No estaba muy claro toda la parte del tratamiento y la responsabilidad frente a lo que era tráfico ilícito. Eh, Había también y teníamos también confusión y no lo teníamos totalmente definido cómo abordar todo el asunto de las tecnologías digitales. Eh, Cómo abordar todo el asunto de restitución, descolonización, sobre todo que apenas ahora es que ha empezado el comité de descolonización en el ICOM, no estaba totalmente definido. Hay, habían y hay posturas, por ejemplo, de regionales. Había mucho, una de las cosas más fue que el código tenía mucho peso hacia lo histórico, lo etnológico, y se sentía poco equilibrio frente al arte, las colecciones de arte y los museos de arte. Ujú. Eso lo trabajamos mucho, sobre todo con Francia y con otros grupos. Eh, o sea que la parte de educación, hasta dónde, hasta cuánto. Eh, lo que siempre estuvo bastante claro fue la gobernanza. Otro de los puntos era cómo incluir a todos los profesionales relacionados al museo, no solamente los profesionales o sea, las personas de profesiones, de las profesiones museísticas, sino a todos y aún aquellos que no tuvieran título. Eh, Eso nos quedó claro porque inicialmente se hablaba en términos muy estrictos y excluyentes. Se abrió a ser más inclusivos, eh, como también se supone que nos interesa que los voluntarios sigan el mismo código de ética, que aquellos que dan servicios externos al museo sigan el mismo código de ética, cómo transformar todo eso. Eso fueron de las cosas que se fueron puliendo, se fueron agregando, se fueron reformando dentro del código. No se excluye nada del código anterior. Lo que se hace es que se redacta en un lenguaje mucho más amigable y comprensible, porque una de las cosas que teníamos que tenemos en el código actual es que como mezcla principios éticos con buenas prácticas, hay confusión al momento de la interpretación de los principios y de los artículos. Y eso se vio viendo y se fue aclarando con los documentos posteriores que se fueron redactando, de directrices y declaraciones, pero no era suficiente. Nosotros creemos que ahora también el código hemos logrado, se escribió en inglés y hemos logrado entonces no traducir al francés y español, sino crear las versiones en francés y en español que responda culturalmente a, a, esas comunidades y esos museos, porque la traducción literal no siempre se aplica, eh, sobre todo del inglés al español. Lo veíamos claramente. Cuando cambiábamos, traducíamos literal, se perdía el espíritu y el sentido del código en sí. Entonces, me parece que ese ha sido uno de los grandes logros, el crear esas versiones eh, que respondan culturalmente. Bueno, yo estoy sintiendo un orgullo enorme porque han hecho de verdad una labor tremendamente importante y muy bien, o sea, han hecho un enorme esfuerzo.
que creo que se traduce en un buen producto. Veremos cómo nos va con eso. Em, Creo que dijiste algo anteriormente que me parece que podría ser una de las direcciones que podría llevarse con esta tercera fase que mencionaste sobre cuadernos, casos de estudio. Y que fue algo que había resultado también, o como una de las sugerencias finales que dimos desde ICOM Define, de que haya un observatorio de museos, para que constantemente estemos viendo a ver qué es lo que están haciendo los museos y que es continuamente los museos, los comités nacionales y los comités internacionales pueden estar sometiendo ejemplos de casos, ¿verdad? Y que eso continuamente lo estemos viendo, interpretando para ver en qué momento hay que ir cambiando o agregando o, ¿verdad? Puliendo los documentos, estos documentos que son el núcleo de nuestro trabajo. No sé si alguien tiene una pregunta. En el chat hay como em, comentarios positivos de lo que decís, Luisa, es verdad. No sé si alguien quisiera preguntar algo, algo más. Em, sí, Ana Paula, gracias. Yo charlaría horas con Luisa, o sea, tenemos siempre mucho aprendizaje de esta mujer. Luisa, pensando en tu experiencia como gestora de museos, ¿no? Del museo que tú nos presentaste. Derechos humanos en estas conferencias, porque he visto varios momentos, ¿no? De disputas, sobre todo lo que hablábamos antes del intervalo con los negacionistas y todo esto. Entonces, si vosotros practicaron alguna experiencia de mediación, ¿cómo se salió eso? Y lo que muda, lo que cambia de este nuevo código sobre a qué no nos interesa, así específico en este webinar, ¿no? Los museos de memoria, a qué nos toca más. Bueno, tú hiciste muchas preguntas juntas, pero bueno, vamos a ver cómo dividimos. Realmente nadie se ha planteado hasta ahora el escribir. Ahí está todo el proceso en el espacio de miembros. El escribir porque apenas acabamos de terminar y presentar el documento, ¿verdad? Ahora estamos como tomando aire. Y pues viene la votación, porque tú estás hablando como que ya es un hecho. En junio tiene que ser adoptado. Entonces, ahora viene la etapa de eso, de votar y conseguir. Y entonces ya se planteará, entiendo yo, si se escribe algo o no. Eh, yo por mi parte escribí un artículo que voy a publicar en la revista de mi museo sobre la experiencia, porque la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, interesante. Pero algo ya oficial por el ICON, yo entiendo que llegará el momento después de junio de plantearlo. En cuanto a qué en el código es importante para los museos de memoria, todo, porque el código tiene una particularidad y es que es un código general y aplicable a todos los tipos de museo y todos los profesionales de museo. Si en un momento dado se entiende que se necesita una directriz específica para algo en específico, entonces se va a desarrollar eso, o sea, se solicitará y se desarrollarán. Pero realmente el código completo es importante.
en todo y cada uno de sus puntos, y todo y cada uno de sus puntos son aplicables a todos y cada uno de los tipos de museos. Yo no sé si es porque yo trabajé en el código, pero a mí me gusta mucho. Y cuando eh, Laura dice que se emociona, pero cuando yo lo leo medio se me aguan los ojos, porque la verdad es que fue un proceso, eh, bueno, eso hay que vivirlo, no hay palabra para uno describir el trabajo que se pasó. Porque, señores, uno recibía opiniones de un extremo al otro, y tú decís, ¿cómo uno concilia estas diferencias? Entonces, yo por lo pronto no me caracterizo por ser la persona más paciente del mundo, realmente. Por suerte que el código, el grupo lo lideraba Sally, que tiene sangre de renacuajo, una sangre fría, tranquila, ¿verdad? Porque había momentos en el que Bruno y yo debo decir que somos bastante latinos en eso, porque somos como, entonces Sally tranquila, Julie japonesa, típica japonesa, o sea, todo cuadradito por su línea, pero nada. Y Catherine también alemana al fin, muy dentro del carril. Lo único que Catherine sí también tenía sus exabruptos de vez en cuando, porque tratar con tanta gente diferente es difícil. No dentro del grupo, sino todas las informaciones que recibíamos. Y llegaba un momento en que tú decías, pero ¿cómo yo concilio dos cosas que son totalmente contrarias? Pero yo pienso que llegamos a un buen producto, y yo creo que la membresía está conforme, porque por lo menos los números nos han dado que el 90% de la membresía pues está de acuerdo y apoya el código. O sea que yo pienso que es un paso importante. Es un paso importante para los museos el código, porque tal y como yo le decía al final, o sea, ya no se trata solo de qué hace el museo con las colecciones, con sus colecciones, sino cómo sirve a la humanidad y a la sociedad. Y al final de cuentas, yo sé que ese es uno de los puntos críticos que mucha gente no llega a comprender, pero los museos somos instituciones con responsabilidad pública, responsabilidad social, que tenemos que responder a la sociedad y a la comunidad y servir. Eso lo dice en la definición, o sea, los museos sirven a la sociedad. Entonces, ese es un aspecto que se está incluyendo, que es el aspecto humano, que a mí me parece que es un gran avance y que muestra el desarrollo en estos 80 años. Celebrar los 80 años del ICON reconociendo que los museos vamos evolucionando junto con la sociedad y con las comunidades, y por eso nos mantenemos relevantes. Armando, tiene una pregunta. Sí, quería hacerte, bueno, ante todo felicitar tu trabajo, que ha sido constante y además muy pedagógico, porque no solamente he participado en tus anteriores sesiones, porque bueno, nos vincula muchísimo cuando estamos encargados de los diferentes comités. Una de las cosas, dos preguntas. Una, ¿hasta qué punto ese feedback que tuvieron ustedes por parte de todas las naciones, pero cómo fue el comportamiento de América Latina con respecto a eso en relación al resto del mundo? Dos, en algún momento se habló la idea de que deberíamos tener en cada país un comité de ética también particular. Pero dado este trabajo tan estructurado que han realizado durante este tiempo, ¿qué podemos extraer allí para que también cada país pudiera tener su propio código de ética? Porque creo que ya se ha trabajado muchísimo ese aspecto, pero ¿qué crees tú si hay particularidades en nuestros países que definen y orientan el hecho de trabajar un código de código de ética adaptado a cada país?
Interesante esa propuesta. Mira, en primer lugar, América Latina respondió y se siente el peso y la voz de América Latina en el código. Se siente mucho porque respondió mucho. Yo siempre decía que en la medida en la que los comités respondieran en esa misma medida, su voz iba a ser escuchada, porque ninguno somos telépatas, o sea, podemos leer mente ni inventarnos lo que el otro piensa. Entonces, como la América Latina respondió en todas las consultas, respondió en forma mayoritaria, pues su voz se siente. En cuanto al desarrollo de los códigos de ética, eso sería lo ideal, porque este es un código central nuclear que tiene carácter global. Pero hay regiones y ahí viene no solo lo cultural, sino también la territorialidad de la ley. Hay regiones en las que la ética, lo que es ético, lo que es legal en una parte, lo que es legal en una parte, en otra parte no lo es. Yo usé un ejemplo en una ocasión que Sally me prohibió volverle a usar porque había gente que se ofendía. Yo le decía, pero yo no entiendo por qué. Pero lo voy a usar ahora para que se entienda. La ética y lo legal. En mi país, con la reforma del Código Penal, está prohibido el aborto en todas sus formas. Pero al mismo tiempo, el médico tiene toma el juramento hipocrático de salvar la vida. Entonces, una de las preguntas era, cómo el médico salva la vida de una persona en riesgo de vida si está legalmente prohibido. Pero eso es en República Dominicana, que hay un choque entre lo legal y lo ético. En ese caso de ese ejemplo. Eso no quiere decir que yo estoy ni a favor ni en contra de nada de eso, sino estoy poniendo un ejemplo práctico. Eso pasa en otros países con otras cosas. Entonces hay un choque entre lo legal y lo ético. Por eso, a veces es necesario, sí, adaptar y tener códigos propios, porque los códigos de ética no deben enfrentar a lo legal, deben ser paralelos. Eso no quiere decir que en algún momento hay algo que es legal, porque hay regímenes que no reconocen derechos, entonces lo ético, ¿verdad? Pero nadie se suicida tampoco. O sea, si hay algo que es ilegal, pues es ilegal. Y no importa la ética, o sea, nadie se suicida. Entonces, sería interesante porque ahí entra la parte de lo cultural, de cómo se hacen las cosas en cada uno de los sitios. Pero el código en sí cubre el que, como es lo global, cubre esas tangentes que puedan haber a nivel local. Nosotros, en República Dominicana, nosotros lo que hicimos fue que en el reglamento de la Red Nacional de Museos, el reglamento del Sistema Nacional de Museos, se pone al final que el código de ética es parte del ICOM, es parte del reglamento, el código y todas sus modificaciones es parte del reglamento. Pero en el reglamento hay cosas específicas. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. Cada país puede tomar la propia forma de cómo ejercer. En cuanto a mesas de ética, eso sería interesante, pero no a nivel nacional, sería interesante a nivel regional, me parece a mí. Porque a nivel nacional no son tantos los dilemas éticos que se puedan presentar y además son aislados. A nivel nacional es manejarlo en forma aislada. Si uno lo maneja a nivel regional, uno puede aprovechar ejemplos y casos de la misma región que tal vez yo hablo porque como yo soy de Latinoamérica y nosotros tenemos tanto en común que a lo mejor eso no se da con otras regiones.
pero yo pienso que una mesa de ética a nivel regional latinoamericano sería bastante interesante porque eh, podría presentar muchos diferentes casos y muchos dilemas para reflexionar y discutir. Existe el Comité Internacional de Dilemas Éticos, el IC Ethics, pero ellos están muy concentrados como en el norte de Europa y eso. Claro, nació en el norte de Europa. No es otro comité internacional, pero sí sería interesante a nivel regional una mesa ética para discutir dilemas éticos. Y puede que hayan países, lo que pasa es que a nivel nacional, yo no sé si es mi pensamiento latinoamericano, pero como que a uno se enfrenta a más problemas a nivel nacional. Si uno sale y dice, bueno, mira, tal acción, eso no es ético, entonces como que nadie profeta en su propia tierra, ¿no? Sin embargo, si es una mesa regional, exacto, y hay una opinión general y cruzada, como que tiene más peso. Porque, bueno, a mí me pasó hace unos meses con lo de la Bienal, que me preguntan, porque había dos de los jurados, eran miembros de ICON, una de ICON Barbados y otra de ICON Estados Unidos. Y entonces me preguntan mi opinión, y yo digo, bueno, yo doy mi opinión, no como ICOM, sino mi opinión como especialista en ética y escribí. Y ay, Dios mío, por un lado, una parte aplaudiéndome, y por otro lado, otra parte que lo que quería era matarme. Entonces, y las discusiones y los insultos y las que sí, ok. Y yo digo, si esto lo escribe una extranjera y no yo, a lo mejor no le insultan tanto. Entonces, me parece interesante la idea de una mesa Está regional y regional. abierta. Sí, Muy está bien. interesante la idea. Quería, gracias Armando, no sé si querías preguntar algo más o agregar algo más. No, era justamente sobre esa opinión y creo que esa idea de verlo desde una perspectiva regional puede ser bien interesante el trabajo, ¿no? Faltaría ver un poco de la mesa, llevarlo a la mesa de América Latina, la viabilidad de crear este proceso. Entonces, después de 4 años, estaremos otros 4 años más para redondear el caso regional un poco más al respecto de eso. Bromeo con lo de los 4 años, mucho menos, por supuesto, pero finalmente es un poco reflexionar la viabilidad de este proceso. Muchísimas gracias. A mí me encanta la idea y es cuestión de ponerlo en práctica, nada más. Ahí tenemos a Sí, Margarita, tenemos a Luisa, tenemos muchos, estoy segura que habrá gente que se sumaría para abordar estos temas, porque me acuerdo, Catherine, por ejemplo, en IC Ethics tenían esta noción de poder abrir mesas o como que sesiones sesiones que no se grababan porque se estaba hablando cosas sensibles y que ella sugería de cualquier momento nosotros podemos ofrecer la plataforma y se puede hablar de X problema específico que pueda tener, pero tal vez como que a nivel regional la gente se sienta más cómoda, ¿verdad? Además que sería en español y tal, bueno, español con un portuñol ahí para los colegas y con Black no tenemos nuestra plataforma, pero sí quería mencionar una cosita en relación a lo que han venido hablando, especialmente para los estudiantes, para las personas que son de acá en Costa Rica. Nosotros no tenemos ley de museos en nuestro país, no existe. En la política de cultura más reciente que salió, creo que fue 2016, Jody y Ibaña me podrán recordar cuándo salió eso, ni siquiera sale la palabra museo. Entonces, no hay no están regidos de ninguna manera. ¿Y qué sucedió? En un momento, cuando se llevó un caso supongo que era como negligencia contra un museo, la Defensoría de los Habitantes nos contactó al ICOM, esto fue, no me acuerdo, 2018, 2017, 2018 por ahí, y el documento referente que utilizó a fin de cuentas la Defensoría fue el Código de Ética. Entonces, en ese sentido,
claro, es aspiracional. Gracias, Luisa, por dejar eso tan claro, la diferencia entre lo legal, ¿verdad? En términos de lo obligatorio y lo aspiracional, que es este código de ética al cual nos apegamos los trabajadores de museos, pero también ayuda en contextos donde no hay nada, no hay ninguna legislación en torno al tema. Entonces, que es diferente de cierto modo con la definición, que yo me acuerdo con el trabajo de la definición, nos preguntaban, pero ¿para qué se necesita una definición? En un mundo postmoderno estamos alejándonos de las definiciones, ¿por qué una definición? Pero en este caso sí podemos entender qué tan funcional es ese documento. Así que, pues nada, Jody, adelante. Sí, buenas tardes. Acabo de empezar a leer la última versión. Luisa, les felicito porque lograron entender la que era difícil por alguna gente y lograron no cambiar, pero hacerlo de tal forma que reaccionaron ustedes increíble a la conflictos acerca de esto. Pero yo solo quería agregar una anécdota sobre la importancia de este documento. Yo hace 2 años había, muchos de ustedes, todos van a recordar, los chicos, el posibilidad de una nueva ley de cultura que fue nefasta. Incluía cosas como iba a eliminar toda la junta directiva. Todos los museos no iba a tener personería jurídica. O sea, era un desastre para los museos. Y yo estaba una de las, digamos, 5 o 6 personas muy involucrado contra la ley. Me pidieron ir a hablar con la asamblea y me temblaba. Hablar en la asamblea no era nada tan fácil hablar con los diputados. Y llegué allá y voy a mostrarles. Llegué allá así, de acuerdo con la... Código O de sea, ética, sí. exactamente. O sea, yo lo tenía en mi little blue book aquí en el mano mientras hablaba de lo que, y aquí hablaba de que un museo tiene que tener personería jurídica. Aquí hablaba de todos estos aspectos que era legalmente, pero más de todo éticamente. Pero al verlo escrito, a pesar de que tiene razón Luisa, la diferencia entre legal y ética es muy grande. Pero al verlo el libro del International Council of Museos, o sea, y verlo y aquí con el libro fue fantástico. Logramos votar en la ley, o sea, no pasó la ley. En gran parte era porque uno puede decir, ustedes pueden ver lo que hace la gente que sabe de museos. Y la nueva que esperamos que va a pasar en junio, yo creo que la mayoría de los miembros están en favor. Entonces, yo espero que vamos a ganar en esto, pero la importancia del código de ética es increíble y cómo está usado en cada país, está usado en forma distinta, pero es como dice Lauren, como muchos países no tienen leyes de museos, lo que utilizan a veces para una guía es esta. Y, o sea, esta es una copia en inglés, pero yo llegaba con mi copia en español, con las banderitas de colores en todo, mucho más doblado y se nota casi como una Biblia. Y o sea, uno no debe olvidar la importancia. Solamente porque estamos nosotros involucrados, a veces no tomamos tan importante lo que significa. Y entonces quería compartir esto sobre la importancia y también aprovechar, Luisa, para agradecerles a ustedes. Em, no era un proceso fácil, Para decir, para, en pocas para palabras. decir. Listo. Y verdaderamente hicieron un excelente trabajo. Gracias.
Gracias, Jody, y gracias a todos, todas, todes por acompañarnos hoy. Luisa, de verdad, una inspiración. Siempre algo que iba a decir al puro inicio, pero después se me cortó porque se me fue la luz. Primera vez que te escuché hablar fue en Río de Janeiro y yo dije, ay, algún día me voy a traer Luisa para Costa Rica. Bueno, todavía no lo he logrado presencialmente algún día, pero por lo menos en este caso, pues has podido compartir esa voz que de verdad es una inspiración para muchos de nosotros seguir en esta lucha continua construyendo la paz a partir de los museos. Así que muchísimas gracias, Luisa, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en la tarde. Hasta luego. Gracias por invitarme. Gracias. La foto. Ay, la foto, la foto. Ay, si pueden encender cámara, porfa. Chicos, chicas, chiques, todos encendiendo cámara para sacar la foto. Gracias, Jody. Sí, aprovecho para agradecer, de verdad, increíble, nunca la había escuchado a la señora, doña Luisa de Peña, realmente un trabajo admirable, muy valiente, me deja muchas reflexiones hacia mí, a lo interno, y bueno, mucho falta para poder tener esa voz tan autorizada para hablar en estos temas. La primera parte me golpeó muchísimo, lo del revisionismo, lo del negacionismo. Yo doy visitas guiadas en el Museo Nacional y es más fácil hablar del pasado precolombino, como decía Laura, aunque a veces con sus pequeñas, ¿verdad? Ajustes que habrá que uno, pero si uno se va acercando al presente, cada vez es más difícil hablar de esos temas en estos tiempos tan complicados. Pero muchas gracias. Hay cosas que yo también siento cuando llevo visitas guiadas al museo de mis estudiantes que yo ya no puedo decir como decía antes, con esa libertad de expresión que yo sentía antes. No, Sí, estoy es de acuerdo. No sé, Anton, si a usted totalmente. le pasa también, pero definitivamente complicado. Em, Listo. Bueno, todos sonrientes, porfa. A ver, espérese. Elis, Vero, Vilma, Narel, gracias. A ver. Más cámaras para que salga bonita la foto. Ahí salen en el reporte anual del ICOMLAC. Reporte de República Dominicana. Ok, Las cosas del DIM. sí. Una, espérese, espérese, porque no. Ok, una, dos, tres. Muchísimas gracias. Hasta luego y gracias. Chao. Chao, gracias. Que estén muy bien, muchas gracias por este espacio. Hasta luego.